contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mestre, muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Es gratísimo siempre estar con ustedes. Mi querido Juan, la palabra familia es muy importante y las familias semánticas, a la gente que ama el lenguaje, pues son especialmente importantes. Hoy quiero compartir contigo una familia semántica, es decir, una serie de vocablos, una lista de palabras, de términos, cuyo significado es análogo, por lo menos en su origen. Mira, mi querido Juan, tenemos la palabra desastre. Yo les digo a mis alumnos que se pongan a revisar la palabra y que, aunque quizá en primera instancia sientan que no conocen el significado, se darán cuenta que sí lo conocen. Invariablemente, cuando mucho un par de minutos, y es necesario para que me respondan que la palabra desastre viene de quitar o perder la estrella, perder el astro. Y yo les decía, la gente, si en el siglo XXI, en el tercer milenio, en este año 2019, sigue consultando horóscopos y dando crédito a la astrología, pues hace siglos, hace milenios incluso, pues la gente en su ignorancia creía que había un influjo determinante en la conducta y en la vida entera de las personas, merced a ciertas estrellas, la influencia de los astros, el influjo de los cuerpos siderales. Decimos que hay gente que nace con estrella y hay gente que nacemos estrellados. Pero desastre es perder la estrella. Obviamente revela esta palabra un origen supersticioso vinculado a la astrología, que no me cansaré de decir. La astronomía es una ciencia rigurosa, difícil, compleja. Necesitas estudiar 5 años de física y 2 o 3 años un posgrado en astronomía. En cambio, de astrólogo te bastan 2 o 3 tardes de estudio para conocer los rudimentos de la astrología y hasta lucrar con ello. Otra palabra vinculada a desastre, tenemos la palabra holocausto. Les digo a los muchachos que les pregunto qué es un holograma y normalmente me responden que es una figura, es un cuerpo proyectado que se aprecian todas sus dimensiones y esencialmente están en lo correcto. Grama de origen es letra, pero también se puede leer como imagen, y holo significa total, completo, íntegro. Entonces la imagen total. Me preguntan, bueno, ¿y entonces por qué cuando cambiamos las placas de los coches y acompañando a las placas nos dan un holograma que no es más que una pegatina, como dirían los españoles? Bueno, porque pareciera tener un cierto efecto tridimensional, pero ciertamente no es en el sentido estricto, completo de la palabra, no es un holograma. Entonces, holo es todo. En alguna ocasión, en una reunión de estudiantes de teología, me preguntaban que cuál era la etimología de católico, y había ciertas personas que habían tomado latín con un sacerdote famoso de la región lagunera. La palabra no es de origen latino, sino griego, pero a bote pronto me preguntaron a mí, por eso yo di la respuesta. Dije, lo que está en la base de todo. Y alguien, pretendiendo corregirme, cosa que está en todo su derecho y que muchas veces requiero, dijo, no, católico es universal. Estaba ahí el sacerdote maestro de esa persona. Dijo, por eso, lo que está en la base de todo es lo susceptible de ser universalizado. El profesor tiene razón. Mire, cata es lo contrario de ana. Catabolismo, anabolismo, cátodo, ánodo. Entonces, holos es todo lo que está en la base
de todo. Hablamos de un enfoque holístico, ¿no? Un enfoque íntegro, completo, que no le falta nada. Vuelvo con holocausto. Les digo a los muchachos, ¿qué es el hidróxido de sodio? Y me dicen, pues la sosa cáustica, que entre otras cosas se usa para quitar el sarro. Por ejemplo, de un sanitario. Hay que usar protección, guantes, porque quema. Y entonces cáustico es aquello que quema. Hay escritores cáusticos, como lo fue Voltaire, que era un escritor cáustico. Hay personas que son con sus comentarios agresivos, con sus palabras hirientes, pareciera que queman a sus interlocutores o a las personas a las que se están refiriendo. Entonces, holocausto significa totalmente quemado o consumido por el fuego. Sabemos que en el siglo XX, mi querido Juan, se ha hecho referencia principalmente a la matanza de judíos, que según las versiones oficiales, que yo suscribo también, alrededor de 6 millones de personas perdieron la vida por la locura nazi. Yo sé que hay corrientes revisionistas, muy escépticas, muy suspicaces. Bueno, es una matanza de una enorme cantidad de personas. A eso se le llama holocausto, pero etimológicamente es totalmente quemado. Se habla de un riesgo por el holocausto nuclear, por ejemplo. Sería una consecuencia de armamento nuclear utilizado, siempre podría provocar que todo quedara totalmente consumido. Otra palabra interesante, mi querido Juan, la palabra hecatombe. Detuvieron a cierto político, esté implicado o incluso sea considerado después del juicio justo, fuera declarado culpable, la mayor parte de las personas diría, no es el principal, es un chivo expiatorio, el que realmente fue el cerebro de esta corruptela, la mente tras este desvío de recursos o franco robo, está libre, gozando de su libertad y rodeado de lujos y comodidades. Fulano de tal es un chivo expiatorio, porque no es culpable, o aunque lo sea, no es el principal. Bueno, scapegoat en inglés. Chivo expiatorio tiene que ver, fíjate, con las religiones más importantes del monoteísmo. El judaísmo, cronológicamente lo cito por orden de aparición, el judaísmo, cristianismo, islam. A Cristo mismo, a Jesús, le llamamos el Cordero de Dios en la liturgia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La expresión latina, la pronuncio como se escribe, Agnus Dei, el Agnus Dei, el Cordero de Dios. Muchos pueblos de Medio Oriente y la mayoría de la gente de esos pueblos suscribió en su momento el judaísmo, el cristianismo, luego el islam. Consideran que si hay arrepentimiento intenso, sincero, contrición y propósito de enmienda, el rito de pedir perdón y puedes transmitir el pecado a un animal, que al ser sacrificado y luego sus restos consumidos en el altar por el fuego, el pecado desapareció para siempre. En el Israel antiguo, la gente pobre compraba tórtolas o palomas, y las sacrificaba y desaparecía el pecado, si había realmente contrición. La gente con más recursos, un chivo, más aún un cordero. La gente más rica y también más pecadora, una res. Pero bueno, si en Israel se sacrificaban animales en el entendido que era posible transmitirles el pecado, y una vez muertos y consumidos los restos por el fuego, desaparecía para siempre el pecado.
previa contrición, insisto, y propósito sincero de enmienda, otros pueblos, y ya no solo de Medio Oriente, mataron animales para ganarse el favor divino. Iban a participar en una guerra y mataban una gran cantidad de reses. La res es siempre muy cara, es costosa. Entonces, para ganar el favor divino, sacrificaban reses. El toro castrado, mi querido Juan, pues es el buey. El sacrificio de 100 bueyes es la hecatombe. Entonces, hecatombe alude a la matanza de 100 bueyes para obtener el favor divino. Pero a partir de ahí, con el paso del tiempo, se convirtió en sinónimo de una gran matanza, la palabra hecatombe. Fíjate cómo chivo expiatorio y hecatombe pues están en la familia semántica. El Cordero de Dios también está en la familia semántica. Catástrofe. Hace rato decía que cuando hablaba de católico, que cata es lo contrario de ana, como anabolismo, catabolismo. La fase destructiva del metabolismo es el catabolismo, la fase constructiva es el anabolismo. Catástrofe, trof significa alimentar. Hay organismos autótrofos, los vegetales, hay organismos heterótrofos, los animales principalmente, producen su propio alimento. Los autótrofos necesitan una fuente externa, los heterótrofos, pero catástrofe, trof no solamente significa alimento y nutrición, también da idea de crecimiento y desarrollo. Entonces, algo ya desarrollado involuciona, es una catástrofe. Y si hablamos de arquitectura o de ingeniería, de construcciones, hay un derrumbe, la construcción se viene abajo, eso es una catástrofe. La plasticidad del lenguaje permite decir que cuando un proyecto se viene abajo, es una catástrofe, un deseo se malogra, un propósito no se obtiene y estabas a punto de lograrlo, pues eso es una catástrofe. Entonces no tiene nada que ver con astro, con estrella. No, aquí tiene que ver con construcción, formación, originalmente es alimentación y nutrición. Entonces la construcción que cae, el derrumbe, lo que se viene abajo, esa es la catástrofe. Hablé al principio de desastre, la pérdida de la estrella. Bueno, eso tiene que ver con la superstición astrológica, pero hay algo que tiene que ver con la religión, y es la desgracia. Desgracia es perder la gracia. La palabra gracia, como todos los vocablos, tiene muchos significados y acepciones, pero hablemos de los dos más importantes, la acepción religiosa y el significado estético. La acepción religiosa y por ende teológica también. Gracia es el favor de Dios. Estás en estado de gracia cuando vives conforme a las demandas, al plan de Dios. Cuando alcanzas la vida en plenitud porque estás en armonía, es el estado de gracia. Perder la gracia, esto es algo religioso y deformado por la mentalidad popular, es perder el favor de Dios. Perder el favor de Dios y por ende viene el fracaso, vienen las tragedias, los problemas, los sinsabores, las cuitas. Entonces la desgracia es haber perdido la gracia. Entonces gracia a nivel teológico es el favor de Dios, la buena voluntad de la divinidad. ¿Por qué? Porque cumples con el proyecto de ciertas religiones salvífico. Dije que la gracia también tiene el significado estético o calológico. La calología sería el tratado de la belleza.
Estética es una palabra creada por Baumgarten, un discípulo kantiano, un discípulo de Immanuel Kant, que estética es lo referente a las sensaciones. Se sobreentiende a sensaciones gratas, intensas, provocadas por objetos bellos o afines a lo bello. Bellos por naturaleza, bellos estrictamente artísticos. Una puesta de sol, un paisaje, el cielo estrellado, el mar, pues es belleza natural. Una sinfonía de Mozart, una escultura de Miguel Ángel, una pintura de Van Gogh, es belleza artificial o artística. Bueno, entonces, ¿cuál es el significado de gracia? Gracia es la belleza en movimiento. Esa es la gracia. Por supuesto, hay disciplinas estrictamente artísticas que cultivan y hacen florecer la gracia. El baile, la danza en todas sus manifestaciones, cuando está bien hecho, bien ejecutado, bien concebido también, pues logra la gracia, la belleza en movimiento. En ciertos deportes, bueno, todos los deportes tienen su buena dosis de gracia en algunos momentos. Pero, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de verano, mi querido Juan, los clavados, la gimnasia, el nado sincronizado, las formas de ciertas artes marciales. Si fuera karate sería kata, pero no es deporte olímpico todavía. Está el taekwondo y está el judo, la kata, la forma. En las Olimpiadas de invierno, el patinaje artístico, extraordinario. Esa es la gracia. Entonces, estas familias, aunque no coinciden en el prefijo o en el sufijo, aunque no tienen desinencias, estas palabras, aunque no tienen desinencias similares, forman una familia, claro, una familia semántica. Y así hay muchas palabras. Seguramente tú te acordarás de alguna. Sí, cómo no. Desgraciadamente el tiempo es Sí. el principal enemigo de la radio y pudiéramos seguir hablando largamente sobre este tema porque es de veras muy, muy interesante, pero tendremos oportunidad de abordarlo en algunas otras emisiones. ¿Algún punto de contacto? Con todo gusto, mi querido Juan, Antonio Álvarez Mesta, @hotmail.com.